Y le damos la bienvenida al doctor Ricardo Silvariño, les decíamos, médico nefrólogo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología. Bienvenido, doctor, un gusto recibirlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros decíamos que hay consenso desde el SMU, FEMI, las sociedades científicas, de la importancia de aumentar la cantidad de minutos de la consulta médica. ¿Por qué? Primero empecemos por allí. ¿Por qué es necesario? Es necesario generar una buena consulta médica. Y para generar una buena consulta médica siempre estamos hablando que la relación entre el médico y el paciente es una relación humana y esa relación necesita tiempo. Y necesita tiempo para que las cosas se hagan bien. Es difícil saber cuánto es el tiempo necesario de una consulta. Probablemente el tiempo necesario es el que necesita ese paciente específicamente. Lo cierto es que con el tiempo actual no es necesario para que nosotros hagamos una consulta de buena calidad. Porque el tiempo en la consulta se ha visto que beneficia muchas cosas. Lo primero que beneficia es la relación médico-paciente, que la relación médico-paciente es el vínculo que se establece entre el médico y el paciente y que tiene un valor importante desde el punto de vista de lo que es la construcción de una relación terapéutica adecuada para generar diagnósticos adecuados y un tratamiento adecuado. Pero además ese tiempo, esa construcción de la relación médico-paciente genera también la construcción de una relación de confianza entre el médico y el paciente que, digamos que mejora todos los aspectos vinculados al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento. También el tiempo es adecuado porque un mayor tiempo genera mayor autonomía del paciente. Y nosotros los médicos tenemos que construir la autonomía del paciente. La autonomía es la capacidad de decidir. Y para que un paciente tome decisiones tiene que estar bien informado. Y para que estar bien informado se necesita tiempo. En la medida que el paciente tiene autonomía y forma parte de sus decisiones terapéuticas, le va mejor. Y doctor, ¿y a qué responde que esto no se pueda modificar? Evidentemente que si ustedes pasan a atender en consultas de 15 minutos y no de 12, a lo largo de un día se van a atender menos pacientes. Y uno se pregunta, en muchas ramas, sobre todo de los especialistas, hay muchos problemas en las mutualistas para conseguir hora. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Una persona quiere ir a una mutualista, a un oftalmólogo y pide hoy para mayo o para abril. Entonces, es decir, ¿no habría un poco que primero solucionar eso, y es cuando una persona pide una consulta que no pase tanto tiempo para ser recibida antes que aumentar la cantidad de tiempo que está en la consulta? Sí, mire, voy a tratar de responderle de esta forma. Hay varias herramientas que tienen en su mano las instituciones para mejorar la gestión del tiempo. De lo que usted me pregunta con respecto a la demora en la consulta, no sé si usted sabrá, pero a nivel mundial uno de los grandes problemas es el ausentismo de los pacientes a la consulta. Hay cerca de un 20% de ausentismo. Quiere decir que es posible que de 5 pacientes que usted tenga agendado hay uno que no vaya a la consulta. El manejo adecuado y la gestión adecuada del ausentismo es un aspecto que contribuye a poder extender el tiempo de consulta médica. El manejo adecuado de la agenda. El manejo adecuado de la derivación al especialista, porque si los pacientes están mejor derivados, no solo construyen una mejor relación médico-paciente con su médico tratante, sino que de alguna forma dejan ese espacio de diagnóstico y de tratamiento de la especialidad para que los pacientes que realmente lo necesitan puedan acceder y en los tiempos adecuados. El manejo de las prioridades en cuanto a la asistencia. Probablemente un paciente no tenga la misma necesidad, aunque los dos tengan que ver al mismo especialista, de verlo. Hay pacientes que van a repetir medicación. El manejo de la repetición de la medicación es una herramienta de gestión que está en manos de las instituciones. No tiene sentido ocupar un espacio, que aparezca como que se ocupa un espacio una persona que en realidad lo que va a hacer es repetir medicamentos. Pero también me pregunto, la gente, creo que la gran mayoría de las mutualistas hoy tienen un sistema en la cual le hacen un mensaje de recordación a través del celular a las personas, que es importante que la persona recuerde que tiene esa cita. ¿Cuánto conspira contra la presencia en la consulta que pase tanto tiempo? Porque
a ver, yo qué sé qué me va a pasar a mí si el horario si el mes que me dan es mayo. Yo qué sé, yo digo que sí, pero estamos en febrero. En mayo no sé qué va a pasar. No, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que es lo que recién le comentaba. Son todas medidas en conjunto que ayudan a mejorar el tiempo. Es decir, yo creo que no son cosas contrapuestas. O sea, la demora en obtener número o cita con el especialista no está contrapuesto a aumentar el tiempo de la consulta. O sea, esa demora, digamos, hay que gestionarla de una forma, y el tiempo de la consulta hay que usar otras herramientas para poder gestionarlo. Estoy de acuerdo con usted que a veces los tiempos son inaceptables. Si hay algo que en Uruguay nos falta son médicos. Sobre todo concentrados en lo que es Montevideo, sí, y la zona metropolitana. O sea, capaz que la realidad de los lugares más alejados es un poco diferente, y ahí habría que hacer usar otras herramientas más ajustadas al lugar. Pero no hay déficit de profesionales, digamos, y es algo que perfectamente se puede gestionar, aumentar el tiempo. Y no está contrapuesto a lo que son las demoras en los tiempos de las especialidades. Esto es parte de la negociación en los consejos de salarios. Hay una comisión que se ocupa de estos temas, que es lo que se llama la calidad asistencial. Ustedes han planteado este tema y han pedido que el Ministerio de Salud Pública se muestre más activo. Las empresas argumentan problemas de presupuesto. Desde el punto de vista presupuestal, ¿esto representa para los médicos un aumento de sueldo? Yo creo que en términos reales no representa un aumento de sueldo. Es lo que yo le decía, el ausentismo es un hecho real y existe. Capaz que con la gestión de tiempo el médico termina viendo la misma cantidad de pacientes que hoy ve, ¿tá? Pero capaz que lo hace en un ambiente de mejor coordinación, de mejor calidad, sin la presión de saber cuántos pacientes van a venir a su consulta. Claro. La policlínica además no es una actividad que sea, digamos, que lo que tiene mayor peso sobre el salario médico, esa es la verdad. O sea que esto no va por el lado del aumento del salario médico, claramente va por el lado de buscar medidas que beneficien la asistencia de la población. Y nosotros pensamos que justamente algunos organismos como el Ministerio de Salud Pública, que deben tener un rol regulador sobre esos aspectos de la calidad, en esta situación han permanecido un poco al margen. Es decir, si bien de alguna forma quienes han trancado este aspecto son las empresas en este momento, digamos, era algo que se había acordado en los consejos de salarios y que no se pudo llevar adelante por el tema de las empresas, el Ministerio ha tenido ciertas ausencias. De inicio, digamos, supeditó el tema del cambio del número de consultas por hora a que se cumplieran otras cosas pautadas en los consejos de salarios, como aspectos vinculados a la agenda y a la gestión, indicadores, pero de alguna forma ha tenido un rol también bastante pasivo. Pese a eso, le voy a decir una cosa, que nace el número de asistencia, el número de pacientes pautados son 4 por hora. O sea que en la asistencia pública se cumple de alguna forma eso que estamos pidiendo, y es que se mejoren los tiempos de consulta. ¿Y los médicos son autocríticos en cuanto a cubrir su trabajo con puntualidad? Porque muchas veces uno está allí esperando y hay gente que se queja, dice, él tiene 30 minutos de retraso, 40 minutos de retraso, todavía no empezó la consulta. ¿Llegó el médico?, pregunta la gente. No, todavía no llegó. Eso que la verdad que uno lo puede escuchar. Los médicos somos seres humanos, estamos sujetos a los mismos problemas que tiene cualquier trabajador y a los mismos errores que puede cumplir cualquier trabajador. Es decir, el médico tiene las mismas exigencias que cualquier trabajador. Tiene que ser respetuoso del tiempo del paciente, respetuoso del tiempo del resto del equipo de salud, de las NER, de las enfermeras, de todo el equipo que trabaja con él. No, el médico es algo que se ha popularizado, el tema de los tiempos y el médico, el horario del médico, la visita del médico. Es decir, capaz que respondían a otra realidad laboral, a otro momento histórico. El médico debe cumplir con las mismas exigencias que cualquier trabajador. Debe llegar en hora, debe respetar los tiempos de la agenda, y en eso también las instituciones tienen un rol de controlarlo. Igual que en cualquier otra institución, si usted llega tarde a su trabajo, le descontarán. O sea que, digamos que eso no tiene que ir en contrapartida del deseo de aumentar el tiempo de la consulta. Es otro aspecto que hay que mejorarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Doctor, evidentemente que Internet cambió las relaciones humanas. Y estaba leyendo un artículo que decía el doctor Google, ¿no? Es decir, un poco
me imagino que ustedes los médicos se enfrentan hoy en la consulta, que la gente llega con más información que antes, que eso es bueno, pero también conlleva algunos problemas, ¿no? Cuando la gente dice, no, porque yo leí que tal cosa. Y bueno, y allí estará usted. Yo creo que el balance global es que es bueno. Yo creo que siempre es bueno que un paciente esté informado. Capaz que en otro momento histórico, con menos acceso a la información, el médico tenía que darle toda la información. Hoy capaz que lo que los médicos tenemos que hacer con los pacientes es ayudarles a digerir la información que consultan, explicarles lo que consultan, decirles las fuentes donde consultar, estimular lo que consulten. Estimular a que consulten al doctor Google y estimular a que consulten a otros colegas, porque la información es abierta y el paciente tiene derecho a estar perfectamente informado sobre los diagnósticos, sobre el tratamiento. Y eso también es contribuir a la autonomía. Y ¿sabe qué? Aprovechando esta pregunta, el aumentar el tiempo de consulta también es una herramienta que a nosotros nos ayudaría a regular algunos aspectos vinculados a la equidad. Porque sabe que los que necesitan más tiempo en la consulta son los pacientes con menos posibilidades de acceder a la información, con menos posibilidades desde el punto de vista intelectual de entender la información. O sea que el manejar el tiempo de la consulta es un aspecto que contribuye a la equidad y desde ese punto de vista, junto con otros, digamos que tiene connotaciones éticas bastante importantes. O sea, quizás las personas que nos están mirando se pregunten, pero tanto lío para pasar de 12 minutos cuando los médicos están planteando 15, son 3 minutos más. Pero bueno, pero tiene toda me imagino que tiene una connotación en la organización, porque eso también conlleva decir, bueno, pero lo que pasa que 3 minutos en uno, pero a lo largo de un día de consulta, es atender menos gente. Más cantidad de tiempo y menos gente, quizás. Yo creo que no son los 3 minutos. Es generar el entorno de tiempo como concepto de tiempo dedicado al paciente. En unos son 3 minutos, en otros serán 20. O sea, le aseguro que con 15 minutos no alcanza para ver un paciente. En una primera consulta que usted conoce un paciente y que tiene que saber algunos aspectos, dónde vive, con quién vive, qué soporte familiar tiene, por qué consulta, cuál fue la historia de sus consultas anteriores. La población, por suerte, cada vez vivimos más y estamos enfrentados a más enfermedades crónicas y eso hace que los tiempos de consulta sean mayores para interrogar las enfermedades crónicas, para poder entender cómo todas interaccionan con la salud del paciente. Entonces, después hay que examinarlo, hacerle un buen examen clínico. Un paciente no se puede ir del consultorio sin que el médico lo toque, lo examine, porque eso forma parte del vínculo. El contacto forma parte del vínculo. Sin que uno le plantee los diagnósticos que piensa que son los más acertados, sin que le pida los estudios. O sea que para que se dé ese proceso no alcanzan tampoco 15 minutos. Quizás lo que importa es como el concepto de la flexibilidad y la calidad y la cantidad de la consulta, porque quizás usted mismo, de repente con 10 minutos o con 12 minutos a un paciente que usted le viene haciendo un seguimiento, podrá en alguna consulta alcanzarle. Y de pronto otro que viene nuevo necesita que esté 20 minutos y no 10. Exactamente. Es ordenar el tiempo, no es solo estirar el tiempo, es ordenar el tiempo. Es dejar a los 4 pacientes, que esos pacientes asistan, que tengan, que vayan a la consulta y que sepan que tienen su tiempo también para plantear sus problemas. Y por otra parte, además, eso de alguna forma para las empresas también a la larga redunda en mejoras económicas. Claro, o sea, un paciente mejor visto se genera una mejor medicina preventiva. Si uno tiene tiempo de tomarle la presión arterial, de pesar al paciente, de diagnosticar obesidad, de diagnosticar hipertensión, de hacer un diagnóstico de diabetes en el consultorio, eso a la larga evidentemente que ahorra costos al sistema. Si uno tiene tiempo de explicarle lo que precisa, pero también lo que no precisa, eso también le ahorra costos al sistema, porque usted no tome se ahorra medicación que no necesita. Y ya se sabe que a menor tiempo uno pide más estudios. A menor tiempo uno pide más estudios. También hasta para porque cubrirse. Es una forma de dejar saldada una situación. Y además se dan enormes errores en el diagnóstico médico. Se dan errores en el diagnóstico y el seguimiento. Uno de los errores que se da del seguimiento es lo que se llama la inercia terapéutica. La inercia terapéutica es que es más fácil observar y esperar que actuar. Entonces, con menor tiempo uno dice, bueno, la verdad que tenía cifras de hipertensión arterial, pero
capaz que vamos a esperar un poquito, vamos a esperar la próxima consulta a ver si era eso o si era otra cosa que tenía el paciente, o capaz que la medicación la está tomando pero más o menos, pero bueno, vamos a esperar 2 o 3 meses, y esa inercia genera un deterioro de la salud del paciente. ¿Y usted cree que el Ministerio de Salud Pública, no, porque es bastante claro y contundente lo que usted explica, ¿no? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud Pública? ¿No quiere como apretar el acelerador, por decirlo de alguna manera, con las mutualistas por razones económicas, por razones de... Yo creo que el ministerio es como los médicos, a veces tiene inercia terapéutica. Yo creo que no creo que nadie esté convencido de que los pacientes precisen más tiempo. Yo creo que si usted agarra a cualquier individuo normal, razonable, y le plantea que quiere más tiempo para ver un paciente bien, a él mismo como paciente, nadie le va a decir que está mal. El problema es que ninguna gestión se hace sola. O sea que para generar cambios se precisa trabajar en los cambios. Entonces eso implica exigir trabajar en los cambios, exigir a las empresas que acomoden la agenda, que acomoden el ausentismo, que generen un aviso a los pacientes, que generen la posibilidad de autoagenda de los médicos, que generen la gestión de medicamentos adecuada. Entonces eso requiere exigencias, que si la empresa por sí misma, que lo debiera hacer, porque eso implica mejorar también su calidad como prestador, pero si la empresa no lo hace, el organismo regulador tendría que exigir que esas cosas se hicieran. ¿Y si hay alguna empresa, por ejemplo, que lo quiera hacer? De repente hay... Ya hay muchas empresas que lo hacen, por suerte. Ya hay muchas mutualistas. Yo trabajo en mutualistas en las cuales tenemos 4 pacientes por hora asignados. O sea que no es la generalidad esto. Pero todavía lo que se está intentando es que sea digamos, una decisión colectiva de que sea algo que esté instaurado, que sean 4 consultas por hora en las especialidades. Pero ya hay lugares donde se hace. Claro, es que si hay una mutualista que lo hace, quiere decir que están en condiciones las otras de también hacerlo. Es cuestión de poner la voluntad, como dice usted, de ponerse también a trabajar en estos cambios. Exactamente, ¿no? Para los cambios hay que trabajar.